Listo. Listo, doctor, ya está grabando. ¿Ahí me oyen? Pues tú pon allá. Sí, doctor, sí lo vimos. Oigan, me pescan aquí otra vez. Entonces, si quieren, aquí nos quedamos todos. Porque esto está más complicado de lo que pensábamos todos. Ya, se supone que ya habríamos de haber acabado. ¿Quién? ¿Ahí me oyen? Sí, doctor, un poco trabado, pero se escucha bien y se ve bien. Ok. A ver. Nomás quiero ver los tubos y ya. Está en brazo. Sí, ese. Parece tubo, ¿no? Según yo, esto es puro pared. Puro peritoneo dos. Quiero quitarle el. ¿Me alcanza? ¿Me prestas el ganchito, por Me lo favor? quito tantito. ¿Me puedes poner el ejemplo, por favor? No, ya lo encontré. ¿Te puedes hablar con nosotros tantito? ¿Que vengo con nosotros? Sí, la verdad. Que este va a ser el colega. Esto. Acaba de hacerlo bien, ya, mira. Jálala un poquito a la izquierda, Fabi. No, a la otra izquierda, a tu izquierda. Según yo, eso no es nada. Eso no es nada. Sí. Ahí se ve algo, un poquitillo, pero Eso no es nada. Creo que ahí se ve el atrás, ¿no? Puede ser en más. Pero. Este es el círculo que tengo. Pero vamos a tener que pegarle de cortar. No, yo creo que sí. Este es tú. Este es tú. Y yo hago. Siempre digo que no arranquen para abajo. No. Yo creo que es el cítrico. Esto es el cítrico. Vamos a tener que hacerlo. Bueno, y esto es puro peritoneo. Eso es peritoneo. Es malo. No. Está bien fea. Muy. Bueno, pues creo que voy a levantar todo el peritoneo allá con el ganchito para que se vea un poquito más. Sin duda, ¿verdad? Tubo, a la vesícula. Este se ve lo que va a ser la sede, creo yo. Tenemos ideación succión, ¿sí, verdad? Que tenía que lo estás dando la clase. La clase es de colectoría. Claro. Pero ¿qué más quiere? ¿Qué más quieren que cirugía me vea bien perfecto? No la quería fácil, como se puede para. Ayer también les iba a transmitir en vivo. Eso me lo hace un no, hombre, ya te estábamos dando de tus capacidades. Órale. Oye, esto me digo.
que tenía mucho. Nos ha tocado en el lugar, pero estas esclerosis, pero Encargo más seguro, por favor. ¿Perdón? Sí. Sí. Oigan, ¿quién coordina o quién está manejando la sesión? ¿Alguien está ahí al pendiente? Nomás para hablar, preguntarles una cosa. ¿Alguien conteste? Sí, yo ¿El estoy aquí. micrófono prendido? Que ya lo hablaron. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué prefieren? ¿Que terminemos aquí? Ok, necesito terminar la... Pero están viendo la cara del doctor. En la pantalla. Están viendo su barba. No, hombre, póngala. ¿Nos podría repetir las opciones, doctor? Nos dijo que si prefería terminar y qué otra. Perdón. ¿Les enseño aquí o ahorita que te interrumpo aquí ya nos vamos a la clase? Lo que ustedes quieran. ¿Quieren ver la cirugía o la clase? A ver. Creo que pueden hacer una votación ahí. Ponles ahí en el chat, patrón. Sí, pero Sí, creo que les... Si pudieran poner en el chat lo que prefieren, quedarnos a ver la cirugía o posponer la sesión. No, pero ahorita que nos relajemos, pues puedo platicar cosas, pero ahorita. Sí, ahorita que terminéis de acá, les ponen la clase. Creo que no sale nada en el chat. Entonces, sí, chicos, me lo van a volar. No tenemos la visión, ¿sí? No, pero se lo vas a volar, vas a encontrar la arteria y ya le sigues, ¿no? Mira, pues tenemos que hacer tercer pedito. ¿Las play con madre? ¿Quiere que le ponga el entonces? Yo creo que podemos clipar ese. Ya. A ver, déjame lo decir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón por las fallas técnicas. ¿Ahí me oyen otra vez? Sí. Acércate y estamos revisando acá. ¿Ven el monitor o no? Aquí no tengo. Me les pongo. Ay, como 8, güey. Entonces que se deciden. Sí, ahí va. Paciente con obesidad mórbida. Aquí está el doctor Kiri R4, la doctora Hernández R2, la doctora Nungaray es externa de ginecología y está haciendo el fellow de alta especialidad en laparoscopía. La doctora Yuli Moya, anestesióloga y nuestras compañeras de enfermería. Y la señora es un cuadro agudo de vesícula, llegó ayer con dolor abdominal agudo, fiebre, leucocitosis y se le hizo el diagnóstico a través del ultrasonido y desde ayer se quedó ingresada.
Esa es la vesícula y estamos ahí. El tubito ese que están viendo ahí es el conducto cístico, es el que drena la bilis. Ahí está el doctor Guy poniéndole clips ya al conducto para que nos deje ver. Atrás del conducto cístico vamos a ir a buscar la arteria, ahí de la vesícula, pues. Así que no. Bueno, Déjenme ver si tengo prendido mi wifi. ¿Puedes dar como una cuatro incisiones pequeñitas? Dame una visión de lo diferente. Y ahí están cortando el conducto cístico, que es el que ya drena la bilis de la vesícula y lleva bilis a la vesícula. Ese de atrás parece un vaso, ¿eh? Sí, ese chiquillo, pero se me hace que la arteria es la de allá atrás. Como era un caso agudo, pues no es un caso que estuvo fácil, no estuvo fácil el acceso tampoco por la pared abdominal de la paciente, por el panículo, entonces pues no es la vesícula que de todos los días, pues. ¿Me conectas el cauterio? Aquí tenemos que usar coordinación del pie, del pedal, el doctor cauteriza cuando pisa ahí el azul y la energía se transmite por el cablecito ahí y fíjense, es lo que hace la cauteria. Dame visión para ver dónde. Entonces tenemos que tener coordinación, el doctor no puede dejar de ver la pantalla, tiene que estar moviendo las dos manos y el pie y aparte platica mucho. Entonces, ahí va. Pero está muy pega, pero muy grande para hacer nada. Estamos buscando la arteria. Es esa, ¿no? Tiene ese furoxima, ¿verdad? No, está bien, sí. No está tan cochina. Pensé que iba a estar más. No, porque es la pinche ventana. Mientras no sea tubo de bilis, si le puedes pelar las orillas.
pélale eso que está al frente, o métele huilla. Lo que se ve, yo creo que dice eso. Ese tubito ahí que parece, esa va a ser la arteria, tentativamente. Y ya lo que sigue nada más es despegar la vesícula de ahí de la superficie del hígado, que ya, no digo que esté más fácil, pero es menos riesgoso. Sí, siento que esto va a estar bien difícil. Definitivamente. Ya, flipale, ¿no? Pasa el clipper aquí adentro. Son clips de titanio, los clips se quedan ahí toda la vida. Los pacientes les toman radiografías después y ustedes siguen viendo los clips ahí en el diente de los pacientes. Tengo que quitar la batería. Supongo. Otro. No, es que está difícil, la verdad. Está todo con una posición muy como. ¿Quién puso los propios? ¿Puedes jalar un poquito más, Fabio, o no? Si no, quémale arriba. Bueno, ahí va. Sí, sí, queda. Creo. Bueno, ya cortan aquí y nos vamos. Bueno, nosotros, ellos no. ¿Esta es la tijera? Échale agua y sácale ahí con agüilla. Bueno, les voy a compartir ya mi pantalla. Ya me voy a salir. Bueno, Sí, doctor, está bien. déjenme pongo aquí para. Ahí ven mi pantalla. Sí. Sí, Les voy a poner una presentación que ya tenemos que está hecha basada en casos. Déjenme siento aquí en el. Y ya desde aquí, miren. Alcanzo a ver lo que están haciendo aquellos rufianes adentro y yo aquí les proyecto. Bueno,
Caso número 1, ahí va. Masculino de 35 años que acude a la consulta refiriendo cada 2-3 días ardor en pecho y epigastrio. Su molestia se exacerba después de comidas copiosas. Antecedente de obesidad grado 1 y tabaquismo. Niega disfagia, pérdida de peso ni melena. Y en la exploración física tenemos que el paciente tiene un dolor leve en epigastrio. Refiere dolor retroesternal sin masas. Ardor en pecho y epigastrio. ¿Cómo le llamamos a eso? El término de propedéutica médica, pues. Una, ¿cómo le llamamos nosotros? Y la otra, ¿cómo le dicen los pacientes? El paciente no te dice me arde el pecho ni el epigastrio. El paciente te dice tengo, ¿qué dicen? Reflujo. El paciente Dolor casi en la no- boca del estómago. Sí, o sea, nosotros, nuestro término sería pirosis, ¿no? El paciente tiene... Si yo te pregunto en la entrega de guardia, pues no me vas a decir ardor en el pecho y epigastrio, me vas a decir pirosis. Pero el paciente, cuando le preguntas, ¿tiene pirosis? Pues no te va a saber decir, ¿verdad? Entonces, el paciente, si tú le preguntas, la mayoría de la gente, al menos los de mi generación para arriba, todo el mundo sabe y le dicen agruras. Tú le preguntas por agruras a los pacientes y te saben decir perfectamente. Ahora sí, alguien dijo ahí, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Pues no es una colecistitis porque arde el epigastrio y el esófago. Acalasia, dispepsia, reflujo. Déjenme admito a su compañero. Ya lo admití yo, doctor. Si quiere, yo le ayudo a admitir a las personas. Para no distraernos acá. Bueno, entonces nos quedamos con reflujo, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Ahora sí, la patología del paciente está condicionada por infección por H. pylori, piedras en la vesícula, disfunción motora del esófago, tabaquismo, hipotonía del esfínter o dieta alta en grasas. ¿Cuál es la ¿Tabaquismo? principal causa de reflujo? Hipotonía. La hipotonía. Acuérdense que el reflujo depende de... Hay muchos factores que condicionan el reflujo, pero el principal va a ser una hipotonía del esfínter esofágico inferior. La H. pylori está relacionada con reflujo en algunos pacientes. Los litos en vesícula es completamente independiente. Bueno, la disfunción motora esofágica va más ligada a otros problemas. Los trastornos motores de esófago, ojo con esa, esos sí son muy comunes que se traslapen los síntomas con el reflujo. Por ejemplo, el motivo de consulta es de todo el tubo digestivo alto, el más común es reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Lo que más ven los gastros es reflujo y colitis. Entonces, hablando de tubo digestivo alto, pues estamos hablando de reflujo. ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? Tengo un paciente que va con ustedes, está en el servicio social, llega y te dice que tiene pirosis después de que come, etcétera, y tú ya le dijiste que tiene reflujo y que es por hipotonía del esfínter. ¿Qué sigue? Le vamos a dar esofagograma, ultrasonido, inhibidores de bomba, antiácidos. ¿Qué sigue con este paciente? Yo sé que no es obligación suya saberlo, pero así es como los estamos, o como los estamos, o les preguntamos cuando estamos nosotros ya en las entregas. ¿Cuál es el tratamiento de base ahorita? Si se fijan, inhibidores H2, ¿cuáles son los inhibidores H2? Para empezar, ¿qué significa la H en los H2? ¿Son inhibidores de qué receptor? Histamina. Histamina, ¿verdad? ¿Cuál es el más famoso de los inhibidores H2? Ranitidina. La ranitidina, y ya la quitaron del mercado. Entonces, nuestros inhibidores H2 realmente está muy limitado ya el uso. Los antiácidos, ¿cuál es un antiácido? Díganme una marca de un antiácido. Omeprazol. No. El Pepto. Está transmitiendo clase. Los antiácidos son los Pepto-Bismol, Melox, Almax, Riopan, todos los que son del TUMS, la leche magnesia, todos esos funcionan como antiácidos.
el antiácido no te trata la causa de la acidez, únicamente pues es como si le echaras agua al fuego, ¿no? O sea, es un apagafuegos, te quita el síntoma, no te va a tratar, es un tratamiento meramente sintomático. Nuestro tratamiento de base para una enfermedad por reflujo, pues es los IVPs, los inhibidores de bomba, es el omeprazol, el pantoprazol, el deslansoprazol, todos esos son los que van a funcionar para disminuir la producción de ácido. Entonces, esos son nuestros bases para el tratamiento por reflujo. Ahí les voy a dar un poquito de bases ahí. La definición es un reflujo de contenido gástrico a esófago que causa síntomas molestos o complicaciones. La prevalencia es hasta un 20% de la población. Y los síntomas típicos es la pirosis, que es el ardor retroesternal que decíamos, y regurgitación, que es reflujo de contenido gástrico. O sea, que el paciente de repente tose o erupta y sale algo de alimento, eso es típico en reflujo. Y la fisiopatología, ahí está. Estamos hablando de un esfínter esofágico inferior hipotónico, problemas por ejemplo, con peristalsis esofágica. Si un esófago no tiene buena motilidad, si no hay una buena producción de saliva, acuérdense que tenemos la producción de saliva todo el tiempo está vaciando hacia el estómago, de la garganta hacia el estómago. Entonces, si la producción está disminuida, si la peristalsis esofágica está disminuida, si el paciente estamos acostados, el que come y va y se cuesta en lugar de esperarse 2 horas antes de irse a acostar, pues esos pacientes estás retando la gravedad, ahí tienes el estómago lleno, tienes el esófago acostado, ese paciente va a tener problemas de reflujo, ¿no? Y tenemos síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. Entonces, los más comunes es el reflujo típico esofágico, pero tenemos muchas variantes. Por ejemplo, ahí está los más comunes de los extraesofágicos, ahí está tos por reflujo, laringitis por reflujo. Hay gente que tiene únicamente caries, ahí está dental erosion syndrome, o sea, el paciente que tiene caries y caries y caries y caries y los dientes todos hechos garras y no saben por qué. Y al final le hacen estudios y resulta que es por reflujo, y es un reflujo asintomático, el paciente no tiene síntomas. ¿Qué fue? Sí. ¿Hablaron o qué? Ah, el que llegó de la tiflitis. ¿O qué dijo Norma? ¿Que llegó un paciente de emergencia? Es un ingreso con una dolor abdominal ahí. Hay que revisar el TAC y se va a quedar en ayuno. Pone analgésico y ahorita le digo a unos muchachos que te alcance para ponerle antibiótico. Ketorolaco paracetamol, ayuno. Harman 1000 para 8. Le ponemos omeprazol cada 24. Y empieza a hacer ahí el interrogatorio. Ahorita te lo pensamos ahí. 30 cada 8 y 1 gramo de paracetamol cada 8. Alternados. Perdón. Otro abdomen agudo que está en urgencia. Para que vean. Ya se me fue la idea. Estábamos con causas atípicas de reflujo. Entonces, ¿cuál es el estudio de elección para el diagnóstico de reflujo? No a todos los pacientes les vamos a hacer estudios de inicio. El diagnóstico de reflujo es diagnóstico clínico. Tú le preguntas al paciente y te dice los síntomas y tú puedes asumir que tiene reflujo y le empiezas tratamiento y está completamente indicado. Pero si yo quiero tener un diagnóstico completamente así objetivo de reflujo, tengo que hacer una pH-metría de 24 horas. La pH-metría, pues obviamente nos va a medir el pH. Ojo con las preguntas en los exámenes. ¿Cuál es el estudio que se hace el más común o el estudio más común o el primer estudio que se hace en un paciente con reflujo? Casi siempre es la endoscopía superior. Casi siempre el gastroenterólogo los estudia, ven el esófago, ven los datos de esofagitis, ven las lengüetas de esófago ahí quemadas, toman biopsias, pueden diagnosticar por las biopsias y todo, pero la endoscopía en sí no es diagnóstico. Tú estás viendo los estragos del reflujo en el esófago, pero no estás diagnosticando el reflujo en sí, porque no lo estás viendo y no estás viendo el ácido, ni sabes si es ácido o no. En cambio, con la pH-metría, ahí sí, tú tienes un paciente con la medición del pH todo el tiempo, ¿no? Se puede hacer la prueba clínica, ahí está, y luego esofagograma, endoscopía, y luego pH-metría, y hay otro estudio para valorar la motilidad, que es la manometría. Este es un esofagograma, que es útil para ciertas cosas, para ver estenosis, para ver hernias diatales.
para ver cáncer. No es útil para diagnóstico de reflujo. La endoscopía es lo que les decía. Vemos, por ejemplo, esa foto tiene ahí erosiones por el reflujo, por la acidez, o sea, el esófago está quemado por el ácido, pero no tenemos evidencia, o sea, no estás viendo el ácido ahí ni estás midiéndole el pH, ¿verdad? La única manera de hacer eso es con una pHmetría. Ahí está las fotos, eso se llama clasificación de Los Ángeles. En la clasificación de Los Ángeles, ustedes la van a ver en los expedientes cuando vayan a revisar al hospital, ¿verdad? Y te van a decir, tiene una esofagitis Los Ángeles A, esofagitis Los Ángeles B, Los Ángeles D, Los Ángeles C. Entre más letras, acuérdense, está más fea, ¿no? Y ahí está, básicamente, empieza de ser ulceraciones pequeñas hasta estenosis del esófago, ¿no? Entonces, y el gold standard, volviendo a las preguntas, el estudio de primera línea y el que más se hace es la endoscopía, pero nuestro gold standard y la manera más objetiva de ver el reflujo, pues es una pHmetría. Al paciente le pones una sonda en la nariz, le pones ese aparatito ahí abajo, lo traes 24 horas, el paciente hace su vida normal entre comillas, porque traes una sonda y una cosa colgada en el cinto, pero bueno, tratas de hacer tu vida normal. Y entonces, tú haces tu vida, comes, registras en una bitácora qué comiste, a qué horas comiste, a qué hora hubo síntomas, tú le picas en el aparato para registrar tus síntomas, tuve ardor a tal hora, en ese momento le picas, ¿no? Y al final, a ti te dan una gráfica y te dicen, para empezar, si hubo correlación con los síntomas, ¿no? Si el paciente cuando dijo que le dolía realmente había picos de acidez o no, etcétera. Y nos da un score que se llama score de Dimister, y ahí está, si nuestro score de Dimister debe ser menor de 14, cuando el score de Dimister es mayor de 14, pues es una pHmetría patológica, ¿no? Y la manometría, que es ese que le estaba haciendo ahí a la señorita con una sonda, nos evalúa el funcionamiento motor del esófago, nos mide la presión del esfínter esofágico para ver si realmente nuestro esfínter está hipotónico, ¿no? Y ahí está menos abajo el valor. Hipotonía del esfínter es un esfínter menor de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ahora, nuestro paciente estuvo con antiácidos, no presenta mejoría significativa y aparte tiene disfagia. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya mi paciente no es un reflujo normal, porque los pacientes no deben tener disfagia. Entonces, ahora sí, ¿qué le hacemos? ¿Cuál es la primera? Si yo quiero estar realmente seguro que mi paciente era reflujo o no, vamos a hacerle una pHmetría, ¿verdad? Le hacemos una endoscopía, ahí está, y tiene una esofagitis grado B de Los Ángeles y tiene una hernia yatal. Lo más probable es que el paciente tenga una hernia yatal del tipo, la más común de las hernias yatales es la tipo 1, ahí están los 4 tipos. Tipo 1 es el 95% y es una hernia que le llamamos deslizante. Únicamente se sube la unión gastroesofágica por arriba del diafragma. La tipo 2 se mete, la unión gastroesofágica está abajo del diafragma, pero se mete el fondo. La tipo 3 se meten los dos. Y la tipo 4 se mete, aparte de todo, se mete un pedazo de intestino o algo ahí. Entonces, la más común siempre va a ser la número 1, la tipo 1, que es la llamamos sliding hernia. Datos de alarma, si yo tengo un paciente que lo estoy viendo por reflujo, igual estoy en el servicio y le estoy dando IBPs y me dice que ahí va bien y que ahí la lleva, pero si mi paciente tiene disfagia, hemorragia, pérdida de peso, anemia, ataque al estado general, etcétera, ese paciente tiene datos de alarma de que tenga alguna complicación, como esófago de Barrett y lo más grave, pues un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, si es un paciente que es resistente al tratamiento o que tiene cualquier dato de esas complicaciones que les dije, ese paciente hay que estudiarlo, ¿no? Ahora, nuestro paciente estuvo tomando inhibidores de bomba con mejoría, pero presenta recaídas por mal apego a tratamiento. Entonces, ¿qué le hacemos? Un paciente toma IBPs, mejora, deja los IBPs, le vuelve a dar síntomas y así se la ha llevado y ya tiene años así, suponiendo. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? Esos son los pacientes que operamos. El paciente que ya se cansó de tomar medicamento, está tomando IBPs, le funcionan. Si el paciente no le funciona el tratamiento con IBPs, difícilmente le va a funcionar la cirugía también. Es un paciente que hay que estudiar mejor porque a lo mejor tiene otros trastornos motores, aparte de su reflujo. Pero si el paciente jala bien con IBPs
es feliz con el dexlansoprazol, pero ya se cansó de tomarlo, ya se cansó de gastar en pastillas, etcétera, se le olvida y le vuelve a dar reflujo. Entonces, ese paciente sí requiere una cirugía antirreflujo. Y la cirugía antirreflujo, pues hacemos un procedimiento de Nissen por laparoscopía, que es la cirugía de elección para nuestro reflujo gastroesofágico. Medidas generales, hay que decirle al paciente si está obeso que pierda peso, que suba la cabecera de su cama, que evite comidas copiosas y grasas de unas 2 a 3 horas antes de dormir y que quite cafeína, chocolate, tabaco, alcohol, etcétera, ¿no? Y el tratamiento, pues ahí está lo que decíamos, antiácidos, toda la batería de antiácidos, aluminio, magnesio, el magaldrato, que es del Almax, el Almagato es el Almax, el magaldrato es el Riopan, carbonato de calcio son los TUMS, el sucralfato, todos esos nada más son para que los traigan en la bolsa o en la guantera del carro y cuando te duele te los tomas. Los de H2 pues ya casi no se usan porque nos acaban recientemente de quitar del mercado. Y los procinéticos tienen un uso controversial, no en todos los pacientes funciona. Entonces nuestro caballito de batalla y el mejor es los inhibidores de bomba. Aquí están. Esta es nuestra bomba. ¿Cómo se llama la bomba? ¿O qué bombea? Todos dicen inhibidor de bomba. Hidrógeno. Hidrógeno por potasio. Ajá, es la bomba hidrógeno potasio ATPasa, ¿verdad? Entonces, nuestra bomba hidrógeno potasio ATPasa es el tratamiento médico de elección. Se toma de media hora a 1 hora antes de las comidas por un curso de 8 semanas como mínimo. Puedes aumentar la dosis, puedes darlo hasta 2 veces al día. Y si tienes pobre respuesta después de 8 semanas y ya doblaste la dosis, pues hay que reevaluar o estudiar mejor a nuestro paciente. Y tienen una resolución de esofagitis y una velocidad de resolución bastante decentes comparadas con antiácidos o con inhibidores de tipo del H2 o contra placebo, ¿no? Entonces, y aquí las indicaciones de cirugía, pues deseo de continuar el tratamiento médico, de descontinuar el tratamiento médico, que el paciente sea joven, que no tenga buen apego al tratamiento, que no tenga reflujo ácido, que sea reflujo biliar, que tenga efectos adversos de los medicamentos, que su hernia yatal tenga una hernia yatal grande. Si yo tengo un defecto anatómico franco, por más pastillas que le des al paciente, pues mientras no tengas reparación del defecto anatómico no te vas a curar, ¿verdad? Y una esofagitis refractaria a tratamiento médico. Esas son las principales indicaciones, ¿verdad? Y ahí son cosas más técnicas de la cirugía, pero hacemos una que se llama funduplicatura, ¿verdad? Que ese es el Nissen 360 grados. O un tupet, que es una funduplicatura parcial de 270 grados. Esas son las más comunes. Y las hacemos por la laparoscopía. Ayer hicimos una hernia yatal gigante. El señor, por eso ayer no hubo clase, porque era una hernia yatal y estaba adentro del tórax tenía colon, vaso, el estómago y un paso de duodeno. Entonces nos tardamos como unas 5 horas ahí en sacarle todo al señor. ¿Dudas del caso de reflujo? No, doctor, todo bien. Vamos bien. Déjenme brinco porque si vemos todos los de esófago nunca vamos a acabar. Quiero que vean el de apendicitis, el de vesícula. Porque son como 150 diapositivas. Luego les paso la presentación como quiera para que la tengan ustedes ahí. Ahí está. A ver, tenemos un hombre de 55 años. Historia de diabetes, artritis reumatoide, cardiopatía isquémica. Utiliza metformina, toma ASA y toma AINES de manera crónica por su AR. Entonces llega a la consulta de urgencias, dolor abdominal intenso, 36 horas de evolución, llega con temperatura. Ahí están los signos. Frecuencia cardíaca 116, ya está bien taquicárdico, la presión está ahí bajona, 90-60. 37.5 en temperatura, 24 en respiratoria y satura bajito, ¿verdad? Ahorita ya si saturas bajo todo va a ser COVID, pero antes sí le ponemos más atención a lo respiratorio y a la taquicardia y todo, hacemos un cuadro ahí completo de abdomen agudo y con insuficiencia respiratoria. Nuestro paciente tiene fases dolorosas, está diaforético, las bases están hipoventiladas y el abdomen está distendido con pérdida de la matidez hepática.
O sea que tiene muy probablemente aire libre intraabdominal. Acá adentro ya están sacando la vesícula, ya la quitaron, ya la metieron en una bolsita y ya vamos a acabar. Bueno, ya van a acabar por mí. Una vez resucitado el paciente, usted solicita estudios de imagen, le toman esa radiografía. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Peritonitis fecaloide, derrame pleural bilateral, neumonía basal, choque hipovolémico por sangrado o perforación de víscera hueca. Perforación. ¿Por qué perforación? Me imaginé por los antecedentes de los AINES que toma. Pero basado en esa radiografía, ¿qué tiene esa radiografía? ¿Qué está mal en esa radiografía? El diafragma está muy arriba, ¿no? Este de acá, sí, aire libre abajo del diafragma del lado izquierdo, no pasa nada, que siempre está el estómago, está el colon, lo que sea. Pero nunca tenemos aire libre subdiafragmático del lado derecho. El hígado y el diafragma siempre están pegados completamente. Si yo tengo una ceja de aire ahí, ese paciente está perforado. Entonces, ese paciente así como está, aunque yo no tenga, así, si a mí me mandan la foto y me enseñan eso, me dicen, yo ya sé que está perforado, aunque no me digan que toma nada, ni me sepa la historia, ¿verdad? Entonces, eso es un paciente perforado hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál sería la única excepción en este caso? La paciente que estábamos operando ahorita ahí adentro. O sea, si yo estoy ahorita haciendo una laparoscopía, le inflo con aire a la paciente, tengo lleno el paciente de aire, y mañana alguien le toma una radiografía de tórax, pues va a salir aire libre subdiafragmático, pero no porque esté perforada, sino porque todavía le queda algo de aire residual de mi cirugía, pues. ¿Cuál es el siguiente paso? Iniciar quinolonas, paquetes globulares, laparotomía, toracostomía o una endoscopía. O si está perforado, es la laparotomía exploradora, ¿verdad? El primer paso. Sí. Y aquí está, le hacemos la laparotomía, encontramos úlcera antral perforada, el paciente evoluciona bien y es visto en consulta y reporta Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para Helicobacter pylori? Pues ahí está, amoxi, clarito y omeprazol. La enfermedad ulceropéptica es, ahorita que decía su compañero de los AINES, pues obviamente, si yo tengo un paciente con un defecto en la mucosa o en la gástrica, generalmente vamos a ver estos factores que están acá. Nosotros tenemos los factores agresores, el ácido, la pepsina, los AINES y el H. pylori. Y factores defensores, tenemos nuestro bicarbonato, la irrigación del estómago, la capa de moco, la unión celular, y factores reparadores también. Entonces, pero estos, por mucho, ahorita vamos a ver cuánto pesa los AINES y las causas. Fíjense, ahí están las causas. Una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. H. pylori se lleva más del 75% de las duodenales, de las gástricas, y como 90% de las duodenales. Okay. Las otras son AINES, causas desconocidas, síndrome de Solinger-Ellison, etc. Entonces, realmente, la fisiopatología de las dos causas principales por mucho va a ser H. pylori y AINES. Entonces, todos los pacientes que tengamos con úlceras, todos son biopsiados y todos se les busca H. pylori. Y aquí está, generalmente tenemos, el paciente tiene, cuando es un paciente que tiene úlcera, tiene por clínica dolor abdominal, no se irradia, generalmente es un dolor que está en el epigastrio ardoroso. En las úlceras duodenales generalmente es después de comer, en la úlcera gástrica generalmente ocurre durante la comida y genera distensión. Puede el paciente tener o no anemia dependiendo del sangrado crónico, puede tener náusea, y el diagnóstico generalmente, si yo sospecho que mi paciente pueda tener una enfermedad ulcerosa, si mi paciente me dice que le arde, que come y le arde, que toma muchas pastillas, toma muchos medicamentos para el dolor, analgésicos, etcétera, bueno, a ese paciente le podemos dar, igual que en el reflujo, yo puedo hacer el diagnóstico de gastritis sin tener una evidencia y darle tratamiento empírico, y le damos IBPs igual. Y si mi paciente es mayor a 45 o tiene datos de alarma, pues ya le hacemos endoscopía para tener una biopsia. ¿Qué otros exámenes podemos tener? Serie esófago-gastrodenal, medirle el H. pylori. ¿Cómo se puede medir el H. pylori? Con la prueba esa de la ureasa, con la prueba esa que te ponen el aparatito y respiras ahí. Le puedes medir el Helicobacter en heces o puedes medir anticuerpos en sangre.
La más efectiva, pues va a ser obviamente la biopsia endoscópica, ¿verdad? Si yo tengo una endoscopía, van y toman un pedazo de mi estómago y lo cultivan y crece el Helicobacter, pues ese no tiene falla, ¿no? Y si mi paciente tiene enfermedad ulcerosa perforada con sangrado o obstrucción, esas son las complicaciones principales de mi enfermedad ulceropéptica. Casi nunca vemos ya a estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez mejores medicamentos. O sea, antes de que hubiera IVPs, los cirujanos de una generación atrás de la mía o dos atrás de la mía operaban úlceras perforadas y estómagos perforados todo el tiempo, ¿verdad? Y ahorita realmente rara vez nosotros vemos y llegan a nosotros pacientes perforados o que los tengamos que hacer algo, pues. Y aquí están los esquemas que les decía para el Helicobacter pylori. Hay varios esquemas, hay muchos. Tenemos que ver cuál es el más usado aquí con nosotros. Vean desde ahorita que están ustedes empezando, bajen siempre la guía de práctica clínica de Cenetec de todas las enfermedades que revisen, ¿verdad? A veces no es lo más nuevo, a veces no es lo mismo que dice su up-to-date o sus libros, pero para fines de examen nacional de residencias y demás, va a ser la guía de práctica clínica. Entonces, bajen la guía de práctica clínica de reflujo, bajen la guía de enfermedad ulceropéptica y de Helicobacter y demás. Pues, con eso les va, de ahí les van a preguntar para su examen, pues. Aquí tenemos a un paciente de 60 años con melena de 2 semanas de evolución. Aparte, dolor epigástrico inespecífico y 4 kilos de pérdida de peso. Exploración física normal, no relevante. Le da a un paciente una endoscopía y miren, ¿qué es eso? Endoscopía superior y tiene esa bola ahí. La biopsia reporta adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo intestinal. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está relacionada con adenocarcinoma? Ya se las dije. El Helicobacter pylori es por mucho principalmente. Entonces, el Helicobacter pylori, acuérdense que el paciente, de hecho, es uno de los principales factores procancerígenos identificados, de los más potentes que tenemos. O sea, si tú tienes un paciente con Helicobacter, estás obligado a erradicarlo porque realmente ese paciente, con el paso del tiempo, de mucho tiempo, gracias a Dios, ese paciente pueden evolucionar a displasia y aneplasia, pues. Nuestro paciente llega, tiene un cáncer ahí por Helicobacter, un adenocarcinoma, y tiene un ganglio supraclavicular izquierdo metastásico de cáncer de estómago. ¿A ese cómo se le llama? Virchow. No. Lo descubrió una monjita que se llamaba Mary Joseph. Ah, no, perdón, es el Virchow y el Mary Joseph es el del ombligo. Y hablando de cáncer de estómago, ahí está nuestro subtipos, por mucho es adenocarcinoma 95%. Vean los pacientes en los países en los que es más común el cáncer de estómago. Japón y China están en los primeros lugares a nivel mundial para cáncer de estómago. México, fíjense, estamos a mero arriba de la tabla, muy cerquita de Estados Unidos. Aquí acuérdense que hay mucho más cáncer de colon, menos cáncer de estómago. Y luego te vas a Japón y hay mucho menos cáncer de colon y mucho más cáncer de estómago y de esófago. A nivel mundial, el cáncer de estómago es segunda y cuarta causa más común de muerte en hombres y mujeres por cáncer, obviamente. No nada más de muerte global, sino de muerte por cáncer. Son 989,000 casos nuevos al año. Y el índice de caso y mortalidad es mayor que en otros cánceres, como el de colon, mama y próstata. ¿Por qué? Porque el de colon, mama y próstata tienen mejores screenings, o sea, tienen mejores tamizajes. El paciente de cáncer de mama, se diagnostican demasiados cánceres de mama aquí en Monterrey, pero se mueren muy pocos. O sea, realmente el screening es muy bueno, se diagnostican más y se tratan más a tiempo. Próstata igual, colon igual, se está empezando a hacer más colonoscopía a más temprana edad, se acaba de bajar la edad para empezar el screening de colonoscopías. Y en cambio el cáncer de estómago, los síntomas son demasiado vagos. O sea, el paciente, si se fija en la exploración, era normal, solo perdió 4 kilos de peso y algo de ardor. Entonces, tenemos pacientes que tienen esos problemas por años, pueden tener las úlceras y el Helicobacter y evolucionar a cáncer y nunca se hicieron nada y nunca fueron a consultar, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, la sobrevida a 5 años del cáncer de estómago es del 20% y 80% de los pacientes se mueren en el primer año.
Ya vi, la estaba viendo, está bien. Que todos seamos libres de pecado. A ver, denme un segundo. Ponle un Helfoam ahí. Sí, pide un Helfoam y pónselo ahí. No queremos repetir el caso de Alex con... Justo por eso les estoy diciendo Sí. que denle el listo, bueno. A ver. Yo lo veo muy bien, pero. Es que ya acabamos aquí, déjenme nomás irme tranquilo, ustedes son testigos ya. Ya no está la vesícula, está el pozo. Horrible la disección de ¿Ya sacaste la pieza? No. Ya. ¿Ya está en bolsita ya? Ya la puse. Ah, ya se la llevaron al botecito, miren. Ya está la vesícula ahí. Pero sí, no era una vesícula amable, pues. Ya lo único que van a hacer es hacer hemostasia, ahí tienen una gasita. Y ya, excelente. Bueno, sigamos pues con el helicobacter. ¿Quiere ver quiere ver los conductos? No. Está contento. A ver, ¿me los vas a enseñar? Sí. Confiando. Acércate. Claramente. Sí, no quiero que sea como el otro señor y me dice, ya necesitaron a ética y a calidad. No, se ve bien. El cístico es el que está más, porque lo dice que yo. Bueno, sigamos pues. Y voy a acabar. Ahí se ve mi pantalla otra vez, ¿no? Sí, doctor. Ok. Lo que decíamos, es más común en hombres. La incidencia es en adultos arriba de 60 años por lo general. Tumores distales más comunes son en los países en desarrollo y los más proximales en países ya desarrollados. Sí tenemos variación geográfica, ¿por qué? Por la dieta, por el helicobacter. Acuérdense, por ejemplo, Nuevo León tiene un comportamiento muy similar a Estados Unidos, por ejemplo, porque comemos más carne, comemos más grasa, etcétera. Si tú te vas al sur, se come menos carne, menos grasa, más verduras, las enfermedades varían, pues. Entonces, no es uniforme, ¿verdad? Ni siquiera nosotros en México. Y esos son los subtipos, que ya nos estamos metiendo mucho. Y acuérdense que la etiología es multifactorial, o sea, tiene que ver el H. pylori, la dieta, el estilo de vida, factores socioeconómicos e incluso la genética, ¿no? Entonces, y aquí está nuestro Helicobacter, fíjense, es el carcinógeno humano del grupo 1. 1994 se descubrió. Yo creo que ni nacían ustedes y apenas estaba descubriendo el Helicobacter. Y ahí está. Los grupos 1 son, según la International Agency for Research on Cancer, el grupo 1 es comprobado carcinógeno en humanos. Los grupos 2 son probables, los grupos 2B son posibles. El Helicobacter es así, grupo 1 por mucho, ¿verdad? Entonces, y fíjense, 50% del mundo estamos infectados o podemos estar infectados. Y aunque ustedes comen muy sanos y se pararon un día en cualquier torta o taco de la calle, pueden tener Helicobacter pylori. Entonces, y muchas de las infecciones de Helicobacter pylori son asintomáticas, ¿no? Desgraciadamente. ¿Por qué me estoy saliendo? Y ahí está. Bueno, vamos a cambiar de caso para avanzarle, para se nos acabe el tiempo. Estilo de vida, alcohol y tabaco también influyen. Historia familiar. Fíjense, historia familiar, todo el mundo siempre le da mucha importancia a la historia familiar del cáncer, pero fíjense, tenemos 90% de nuestros tumores son esporádicos, o sea, no tienen historia familiar previa de cáncer y pueden desarrollar cáncer. Y el resto, todos los síndromes que se encuentren ahí, el Lifra, Umeni, la poliposis familiar y ese tipo de cosas, los cánceres de colon hereditarios no polipósicos, etcétera, todos esos son menos del 10%. Ocupación tendría que algo que ver, por ejemplo, en minería, agricultura, pesca, ocupaciones con exposición a polvo y altas temperaturas, exposiciones a arsénico, etcétera. Vamos a avanzarle tantito, porque si no, no acabamos.
Y nuestra única opción curativa es la resección total del tumor, endoscópica o quirúrgica. Aquí es una mucosectomía endoscópica. Marcan como línea punteada la mucosa donde está el tumor cuando es un tumor de bajo grado y vas y quitas toda la mucosa completa y dejas la pura muscular ahí. Eso, si tuviéramos diagnósticos tempranos, pues haríamos más mucosectomías, pues no se tiene. Aquí lo que hacemos casi siempre son gastrectomías subtotales, ¿verdad? Y esa es el remanente de estómago que tienes, lo dejas y lo pegas con intestino delgado. O gastrectomía total y haces una esófago y ayuno. Este paciente ahí está el dibujito, se le quitó todo su, perdón, ¿cómo me regreso? Se quita todo el estómago y queda el esófago unido al yeyuno. Y le haces una Rux nada más para que el paciente coma y para las secreciones biliares y pancreáticas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? No, No, doctor. Todo Bueno, bien, doctor, tenemos- gracias. Femenina de 75 años, llega a urgencias con 18 horas de evolución de abdomen agudo, con diarrea, distensión abdominal, vómito reciente de olor fétido, con características gastrobiliares, a decir de la paciente. Fétido, gastrobiliares, distendida, ya no evacúa ni pasa gases, diabética, antecedente de cole abierta. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es el probable diagnóstico de esta paciente? A ver. 75 años, dolor agudo, día y medio, no, 18 horas de evolución, diarrea, tuvo diarrea en 2 ocasiones, ahorita ya no está ni evacuando ni pasando gas y está distendida. ¿Qué se imaginan que puede hacer? una gastroparesia. Gastroparesia diabética, ¿alguien más? Una obstrucción intestinal, puede ser también. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más común de obstrucción intestinal? Las adherencias. Y siempre en los interrogatorios y cuando sacan las cirugías, esta paciente tiene una colestomía abierta, una cirugía grande. Ahorita le hablamos a Patricia. Causas de obstrucción intestinal. Las hernias, adherencias y tumores. Esas son las 3 más comunes. La más común por mucho es adherencias posquirúrgicas. Todas las veces que metemos un paciente a cirugía, todas esas veces ese paciente puede tener adherencias. Si lo hacemos por la laparoscopía, como esta vesícula que estábamos viendo hace rato, hace menos adherencias que si la hacemos abiertas. Entre más daño, más lesión, más tocas el tejido, el intestino y todo, hay más riesgo de que tu paciente tenga adherencias. Entonces, dentro de las causas, la otra es hernias, por ejemplo, y está una hernia inguinal y se atora el intestino en la hernia. Esta es una adherencia ahí que está haciendo como una cicatriz interna que hace que se pegue el intestino. Una intosuscepción, ahí está un pedazo de intestino dentro del otro, y estas son más adherencias igual. Entonces, el paciente, imagínense que es como una manguera que yo estoy pellizcando, ¿no? Adentro de una hernia o porque una adherencia y se dobló el intestino, etcétera. Entonces tenemos edema de la pared, de donde está la oclusión para abajo, pues ya no pasa líquido, el paciente deja de ir al baño y deja de canalizar gases. Y del sitio de oclusión para arriba, pues empieza a haber distensión. Entonces mi paciente se empieza a distender, y ese intestino, si se distiende mucho, si está torcido, etcétera, puede llegar a tener isquemia, ¿no? Y eso se llama estrangulación. Si mi paciente llega a tener estrangulación, quiere decir que mi intestino ya está sufriendo, ya tengo un intestino ahí morado, pues. ¿Cómo llega mi paciente con obstrucción? Generalmente es un dolor abdominal tipo cólico, puede tener náusea, vómito, generalmente tiene náusea, vómito, y en los casos clínicos siempre les van a poner que era fétido, que era fecaloide, que era gastrobiliar, que era de contenido alimentario o de contenido, hay unos que le ponen vómito fecaloide o drenaje fecaloide por la sonda. Casi siempre cuando empezamos así estamos hablando ya de obstrucción. Puede estar deshidratado, puede estar distendido, dependiendo del tiempo de evolución también. Puede haber fiebre, taquicardia, leucocitosis. Esos últimos que están ahí en azulito
son de alto riesgo para un intestino que ya está sufriendo, que está estrangulado. Si mi paciente está con dolor abdominal en urgencias y tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis, ya se localiza más el dolor, ese paciente puede tener una isquemia de ese pedazo de intestino. El diagnóstico lo podemos hacer por radiografía o lo podemos hacer por tomografía. Déjenme ver si tengo aquí una radiografía. No. La radiografía es de los estudios que más pedimos en urgencias. Si tú llegas a urgencias de cualquier hospital con un abdomen agudo y no tenemos una idea de qué pedir, es la plática que les di yo hace como 6 meses, en el abdomen agudo sin diagnóstico sí está indicado pedir una simple abdomen en 2 posiciones. Si yo llego a urgencias y yo como médico que lo estoy evaluando sospecho de una cole, pues ya no le pides la placa, te vas al eco. Si tiene apendicitis o sospecho apendicitis, pues me voy al estudio para apendicitis y así te vas, ¿no? Te vas repartiendo. Pero si mi paciente tiene un abdomen agudo y yo no sé qué tiene, le puedes tomar una radiografía, o si estás en un hospital y tiene el paciente recursos y el hospital también, pues le tomas una tomografía. Obviamente ese paciente lo vas a poner en una resucitación con líquidos y electrolitos. Tienes que medir el gasto urinario. Acuérdense que nuestra mejor medición para ver que el paciente está bien hidratado es que esté orinando, 0.5 mililitros por kilo por hora. Es una resucitación adecuada de líquidos. Entonces, si estoy bien hidratado, tienes una buena perfusión de órganos. ¿Y cuándo vamos a operar al paciente obstruido? Para obstrucción intestinal estamos hablando si el paciente tenemos una hernia encarcelada, si tenemos una obstrucción de alto grado que tenga alto riesgo de isquemia, si tenemos resecciones múltiples de intestino, o quitamos pedazos grandes de intestino, podemos producir intestinos cortos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos a nuestro paciente para no para tratar de respetar la mayor cantidad de intestino posible. Tenemos muchos metros de intestino delgado, fíjense que tenemos entre 4 a 6 metros de intestino delgado, pero pues en una sola resección a veces se te va 1 metro, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo. Y otro caso, este está bien fácil, masculino, fíjense, por la edad y todo, ya van a saber qué tiene. 22 años, 12 horas de evolución en epigastrio y luego migró a fosílica derecha, cenó y luego fue a vomitar y tiene apetito. Y tiene 11,800 leucos. ¿Qué tiene ese paciente? Está de su edad. Apendicitis. Apendicitis, ¿verdad? Está así de libro. Ahora, más de la mitad de las apendicitis que vemos no están de libro. Pero bueno, aquí está de libro porque es para la clase, pues. ¿Cuál es el paso siguiente o el diagnóstico siguiente? ¿Qué le vas a hacer a un paciente con sospecha de apendicitis aquí en un hospital como estoy aquí en el San José? ¿Qué le vamos a hacer a un paciente con una probable apendicitis? Pues te vas directo. ¿Qué dice la guía de práctica clínica de apendicitis? La radiografía no sirve para nada, te puedes ir a ultrasonido y te puedes ir a tomografía. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de este paciente y cuál es el tratamiento? ¿Verdad? La apendicitis aguda es nuestra enfermedad quirúrgica de urgencia más común. Los grupos de edad están entre los 5 y los 35 años de edad. Típicamente la enfermedad se presenta en las primeras 24 a 48 horas llega el paciente, o sea, difícilmente se tarda más. Y las presentaciones atípicas, los diagnósticos retrasados porque el paciente se automedicó, porque alguien lo medicó mal, etcétera, son de alto riesgo de perforación. Se desarrolla por una obstrucción de la luz del apéndice. Lo más común es por una hiperplasia linfoide o por un fecalito, acumulación de materia fecal que tapa ahí el apéndice. Y a medida que, imagínense que el apéndice pues es un fondo de saco ciego. Imagínate que tú lo tapas. El apéndice, como tiene una mucosa, como todas las mucosas producen moco, si yo tengo mi apéndice inflamándose y se llena de moco, esa fase se llama edematosa, ¿verdad? Que es la primera, o le dicen edematosa o catarral, le llaman algunos. Si tú tienes un apéndice que está empezando a inflamarse, es una apendicitis edematosa o una apendicitis catarral, y luego si se sigue inflamando y empieza a estirarse el apéndice mucho y ya no le llega sangre, de edematosa empieza a salir líquido y empieza a ser una fase supurada. Y si ya de repente de plano no le llega sangre, ¿qué sigue? Pues que se gangrena, ¿no? Se necrosa. Entonces es una apendicitis. Primero es supurada, primero es edematosa, luego supurada, luego necrosada. Y si no la diagnosticamos y sigue necrosada, ¿qué va a pasar? Pues se va a perforar. Esas son las 4 fases de la apendicitis. Y todos, si fíjense, es la misma historia, ¿va? Se va dilatando primero
por el puro moco, entonces es una edematosa, y luego empieza como a trasudar líquido, ya es supurativa, y si no la hemos diagnosticado y se sigue estirando ese apéndice, le va a dejar de llegar sangre y se hace necrótico, y si no la hemos diagnosticado y dejamos que se evolucione, pues se va a perforar, ¿verdad? ¿Qué ha habido? Entonces, la presentación clínica, pues es como viene ahí en el caso de un dolor agudo en el punto de McBurney, que es una línea imaginaria, no se la dibujen a los pacientes, que une la espina ilíaca antero superior derecha con el ombligo. Si tú tienes esa línea entre el ombligo y la espina ilíaca y la partes en tres, es la unión del tercio medio con el tercio externo, puede tener anorexia, puede tener náusea, puede tener vómito, puede estar retrocecal o puede estar hacia la pelvis. Y generalmente el paciente empieza con rebote, empieza con dolor a la percusión, tiene el signo de Robson, que es dolor en el cuadrante inferior derecho cuando le palpas del lado izquierdo, el signo del psoas, el signo del obturador, y a esos pacientes empiezan a tener así, entre más datos de irritación peritoneal tengan, pues vas dando con el diagnóstico, ¿no? El del psoas ya lo habíamos visto en la plática pasada, ya tenemos dolor, un paciente que tiene dolor a la extensión de la cadera derecha, y generalmente es un apéndice retrocecal. Y el del obturador, vimos que era a la rotación pasiva de la cadera, y eso generaba, o sea, eso sugería que nuestro apéndice estaba hacia la pelvis. Podemos tener fiebre, podemos tener leucocitosis, y nuestros pacientes al día de hoy, a pesar de lo que puedan encontrar en internet, todos los pacientes con apendicitis son quirúrgicos. Ya hay ahí protocolos que se están poniendo con antibiótico y demás, pero no hay nada establecido. El tratamiento sigue siendo resección. A mí me lo quitaron cuando estaba en sexto año de medicina, y si ahorita me tuviera apéndice y me daba, me lo vuelvo a quitar. Después de lo que yo veo con lo que pasa con los apéndices, yo no dejaba que me dieran puro antibiótico, ¿verdad? Ya en un futuro veremos si funciona y si mejoran los protocolos, pero ahorita el tratamiento es quirúrgico. Puede ser por la laparoscopía, como la cirugía que estamos transmitiendo hace rato, puede ser abierto. Y dependiendo del grado de contaminación de mi cirugía, podemos tener diversas complicaciones. La principal que buscamos en estos pacientes es que buscamos evitar esa infección de la herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya tenía contaminación de la cavidad. Acuérdense que clasificamos nosotros las heridas como limpias, contaminadas o infectadas. Una apéndice perforada, pues generalmente ya pues no sería ni limpia contaminada, ya es una herida contaminada o una herida infectada como tal. Entonces, ya está. La podemos hacer abierta también, o sea, hay apendicectomías abiertas, hay apendicectomías laparoscópicas. Déjenme les. Ahora sí ya. Dudas hasta aquí. Ya no supe quién se quedó, cuántos se quedaron. Bueno, les hago llegar. Tenemos algunos doctores. Espero que haya cubierto ahí algo de los temas de abdomen principales. Digo, son muchos temas como para un ratito, pero espero que lo hayan aprovechado. Disculpen por la de ayer que no pude estar, y ahorita pues aquí están estos hombres trabajando por mí todavía. Ya están cerrando, si se fijan. Aquí estoy afuera del quirófano y ya están ahí acabando de cerrar la herida, y ya sacaron el laparoscopio, ya están ahí cerrando todo. Cuando guste alguno de ustedes, con toda confianza, ahí tienen mis datos, o me buscan ahí en el Instagram y me pueden buscar, y si quieren entrar a cirugía, tenemos cirugías pues básicamente todos los días, varias a veces hasta en el mismo día. Entonces con toda confianza me buscan y los son bienvenidos, ¿verdad? Sobre todo aquí en San José, que es más fácil pues que se muevan aquí ustedes, San José o Zambrano. Gracias, doctor. Bueno, si no hay dudas, les digo, quedo a sus órdenes, ahí me avisan cualquier cosa. Y pues les digo, el que quiera andar por aquí en los quirófanos aquí del hospital, pues es bienvenido cuando quieran. ¿Va? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos.